Buenos días, amigo. Buen día, caballero. ¿Cómo está? Un gusto. Sí, señor. Una preguntita. Sí, Es señor. que tengo un pequeño, Ujú, digamos, estaba leyendo un texto bíblico claro. donde dice San Juan 14:6. Ujú, Y yo quisiera saber ujú. ¿qué? Vamos a mirar a ver aquí. 14:6. ¿Usted no tiene la Biblia ahí? ¿No No, tiene? ¿No? no, señor, pero. Ve, ya la traigo. Permítame. ¿Listo? Ah, 14, 14, 14:6. Listo, sí, señor. Bueno, dice la Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta es esa. Ajá. ¿Será que se equivocaron los escritores de la Biblia? Ajá. ¿O se equivocó Jesús cuando dijo, nadie viene? Debería decir, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿se equivocaron los escritores o se equivocó Jesús? O sea, el verbo va y venir. ¿Sí? Venir es ir, o sea, yo voy. Pero cuando usted busca como por. Cuando usted dice yo voy al centro, ellos van a venir al centro, es como algo en necesidad. ¿Sí? Es de perdiendo la palabra como la maneja. Nadie viene con necesidad, ¿sí me entiende? O sea, yo voy por requerimiento, nadie voy. Pero cuando yo vengo, o sea, voy de venir, es sinónimo de necesidad. O sea, yo lo hago porque lo necesito. Entonces, por eso es que Cristo... Sí, no, sí, pero es que estas son palabras de Jesús. Ajá, correcto. Debería decir así, nadie va al Padre refiriéndose a otra persona, Ajá. ¿cierto? Pero dice, nadie viene al Padre si está Entonces, refiriendo a Él. exacto, por ejemplo, si usted me dice en qué sentido lo dice él, le voy a explicar algo, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, que yo diga, yo voy, hermano, yo voy a ir a un caso. Ah, listo, allá va mi mamá y lo va a atender, ¿sí? Pero en cambio le dijo, hermano, yo voy a ir a su casa, listo, hermano, yo voy y lo atiendo primero, ¿sí? Para yo principalmente el que lo voy a atender, o sea, como decir, como palanqueado, para que usted esté con más confianza, porque usted va a estar con mi mamá no lo va a conocer a usted, y este señor que dice que supuestamente conoce a mi hija, pero entonces, cuando dicen nadie viene al Padre sino por mí, quiere decir que con Cristo está más fijo porque por ejemplo, antes se referían era al Padre en sacrificio, pero cuando vino Cristo, Cristo vino en la conexión de pecador con Dios, es Él, por eso dice la Biblia, que no hay solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pero ¿por qué? O sea, yo estoy como un poco enredado. Voy a un poquito aclarar. Resulta y pasa que los judíos esperaban era a un revolucionario como Simón Bolívar, que los libertara. ¿Sí? La profecía estaba como Cristo el Mesías. ¿Sí? Con un caballo blanco, con un vestuario y una corona. Y que la libertad de ellos, libertad de Israel. Eso era lo que ellos esperaban. No esperaban un Salvador. Llegó montado en un burrito. Exacto. Mírenme lo que estamos llegando. O sea, eso, entonces, para que usted me entre en contexto. Entonces, cuando llegaron acá, nosotros no esperamos, a usted no esperamos ningún Salvador, nosotros esperamos al gran Mesías, que es Salvador. Y digamos, no. Entonces, por eso Cristo, él pensó que no, nosotros nos vamos directamente por los sacrificios. Sí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ajá. Nadie viene al Padre. Entonces, hay un texto donde ahí dice, de Corintio dice, dice que en Cristo habita
No, eso es Colosenses 2:9. 2:9. Dice, en Cristo Estoy habita corporalmente toda la plenitud. Toda la plenitud. plenitud, correcto. En Cristo. Entonces, Ajá. si toda la plenitud de Jehová habita en Buen día, Jesucristo, buen día. entonces, por eso él no se equivocó. Me imagino que él no se equivocó cuando Exacto. dijo, nadie viene. Buenas. Dígalo. Nadie viene al Padre, cuando se está diciendo nadie, yo entiendo de esta forma, ¿no? Ujú. Nadie viene al Padre, si no es por mí, quiere decir que Buen día, Amén. hermano. Dios me le guarde. Bienvenido. se está refiriendo a eso, que Sí. Él es el Padre. Sí. Eso es lo que yo entiendo, no O sé sea, cómo entiendo. eso, vamos ahí. Yo también estaba con la misma de ellos. Si Cristo es el Padre, entonces si Él vino para acá, ¿quién dejó arriba? Sí. Y yo me daba con eso hasta que pues gracias a Dios, ¿sí? A la palabra de Dios esta, ¿sí? Por ejemplo, ya sabemos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres tienen la misma deidad. ¿Qué quiere decir? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero hay algo que decir. El Padre es diferente, que es nuestro Dios. El Hijo, que sabemos, es Cristo, pero Cristo es Dios. ¿Cómo así? ¿Usted cómo me comprueba que es Dios? Porque dice la Biblia, en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. El texto que usted me dio, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, de deidad que es Dios. El Espíritu Santo también es Dios. Mucha gente lo menosprecia y dice que es un soplo de Dios, completamente falso. Porque el Espíritu Santo es cuando Cristo murió, Él dijo, yo ya no voy a dejarlos solos, voy a dejarles. Sí, pero Ajá. en el verbo, cuando está hablando del verbo, usted, Juan 1:1, Ajá, en el principio era el verbo, y el Ujú. verbo era con Dios, y el verbo era Dios. correcto. O sea, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Correcto, igual que el Padre, pero Entonces no la puede supremacía. haber dos o tres. Por eso se está refiriendo, Ajá. ahí cuando se está refiriendo ahí, se está refiriendo a eso. Ujú, Que se lo voy a decir de otra forma, dice, en el principio era la palabra, ujú. y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Correcto, pero entonces nosotros vamos a simplificar y vamos a estudiar qué significa en esa palabra verbo, porque nosotros conocemos verbo como un subjetivo en la palabra, ¿sí? O en una oración, pero vamos a explicar en la palabra qué significa verbo. Voy a explicar algo, por ejemplo, dice la Biblia, es más difícil entrar un camillo por el ojo de una ¿qué? Aguja. Y nosotros qué deciden simplificar una aguja, pues eso es imposible. Pero resulta y pasa que si nosotros estudiamos, la aguja era el pincel de la entrada de la puerta. ¿Sí? Y sabemos, eso es una aguja seleccionada como una aguja. ¿Sí me entienden? Falta es habituar, estudiar el contexto de la palabra. Le voy a decir algo, la palabra de Dios nunca se contradice y nunca confunde. Sí. Porque por medio del Espíritu Sí. Santo es la que nosotros nos da a entender. Sí, pero entonces que usted mencionó tres puntos ahí, Ujú. que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre se compaminan, o sea, Ajá. ¿cierto? Entonces, claro. el punto es ahí, entonces, no, porque yo le estaba leyendo Isaías 9:6, Sí. donde está yendo que el niño que iba a nacer, Sí. ese niño Sí. iba a ser consejero, Dios fuerte, Padre eterno, el niño que iba a nacer, Ujú. ¿cierto? Claro. Entonces nació ese niño y ese Sí. niño prácticamente por eso llegaron los Reyes Magos de un continente a otro continente, Sí, por ¿cierto? la profecía, sí. Para llegar ahí a mirar el Mesías que iban a hacer. Correcto. Ese niño, Ujú. ¿qué le trajeron? Si ustedes analizan los regalos que le trajeron, Ujú. son regalos de reyes. De reyes, sí, señor. ¿sí? Entonces, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor No, de eso Señores. sí, innegable. Entonces, no hay en la Biblia, no hay tres dioses o dos dioses, hay uno solo. Por eso dice, por eso le estaba diciendo Felipe al Señor Jesús, porque el Señor Jesús decía, el Padre me envió, voy al Padre, y ¿sabe qué, Señor? Muéstrame el Padre, y ya, y no basta, ¿sí? No basta. Y yo, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces. Ujú. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Claro. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? ¿Sí? Ajá. ¿Y el Padre en mí? Exacto. Entonces, Sí. no hay Trinidad. O sea, Para mí, es para- yo exacto. entiendo, para mí no hay Trinidad. Sí, sí, exacto. Para mí no hay Trinidad. Pero entonces, usted sabe cuál es el texto nosotros analístico, no es que desde que nos llegó nosotros el alma cuando conocimos a Dios, cuando nos dice de tal manera, amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire que en este texto envasa las dos Sí, afirmaciones que usted me dice, ¿sí? Pero entonces hace la diferencia. Dios amó al mundo y fue tanto el amor que él tuvo que envió a Cristo, a su Hijo. No dice yo mismo, me hice como hijo. Sí, ¿cómo lo envió? ¿Sí? ¿Cómo así? A su Hijo unigénito. Sí, pero ¿cómo lo envió cómo así? No entiendo, porque si nosotros, la parte cuando los judíos sí sabían claritamente cuando le estaban hablando de hijo de Dios, Ajá. los judíos sí lo entendían completico, por eso lo iban a apedrear, ¿sí? Dije, bueno, ¿y por cuáles buenas obras que yo he hecho? Le dijo el Señor Jesús, me van a apedrear. Digo, no porque las obras que tú has hecho, sino siendo hombre, te haces Dios. Quiere decir, hijo de Dios significa igual a Dios. Igual, Claro, ese es el hijo de significado. Dios, igual a Dios. Igual a Dios. Entonces, no es una segunda persona. Por eso le dijo más adelante el Señor Jesús, le dijo, el que me ve, ve al que me envió. El que me recibe, no me recibe a mí, sino el que me envió. Correcto. Entonces, bueno, puede ser, pero entonces hay que ver la contrariedad cuando Cristo dijo, mirad cuando todas estas señales contestan. No lo saben ni los ángeles, sino solamente lo sabe ¿quién? Mi Padre. O sea, que Él da una superioridad que Él ni Él mismo sabe sí. cuándo es la venida que Él tiene que venir como hombre, porque Exacto. Jesucristo como hombre Sí. era 100% hombre y 100% Dios. Por él. Sí, pero exacto, pero entonces en la deidad hay una jerarquía que no solamente yo. Porque Dios, si nosotros vamos a mirar, Dios es espíritu. Ajá. Dios es espíritu, ¿cierto? Sí. No hay que sacarle de ahí porque está en el principio, Dios es espíritu. Claro. Entonces, como un espíritu no puede derramar sangre, entonces se vino y se manifestó en carne, ¿cierto? Ajá. Se manifestó. ¿Para qué? Para poder derramar sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. En parte tiene usted razón. Ajá. ¿Y el punto cuál es? Entonces para derramar sangre, Sí. para ese el punto, para poder rescatarnos a nosotros, ¿cierto? Ujú. Entonces por eso dio el mandato cuando Él resucitó, Ujú. dio, digamos, está la comisión, Mateo 28, 19, Marco 16, del 14 al 18, Lucas del 36 al 48, Correcto. ¿sí? Si nosotros miramos, Marcos 16 dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ujú. El que creyeres y fuere bautizado, este será salvo. Claro. Nótese lo que dice en Lucas 24, 47, Dios bendiga, bienvenidos. que se predicase en su nombre Sí. el arrepentimiento Correcto. y perdón de pecados Pero- en su nombre. La que me dijo ahorita esta semana, bendiga, más, Bendiga. Pero algo que me llama la atención que usted me dijo, bautizándolos en el que, él no lo dijo Pedro, no lo dijo mismo Cristo, dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñando todas estas cosas. Sí. ¿Sí? Sí. Y él ya no estaba como hombre, ya estaba como Dios porque ya había resucitado. Y ahí donde dio la promesa, yo no me voy, Sí. queda el Espíritu Santo como consolador. Ese fue el mandato, 28 y 9 fue el mandato. Vaya, no fue un cumplimiento. ¿En dónde se cumplió ese mandato? ¿Cómo así? Fue un mandato que el Señor Jesús le dijo. Sí. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enseñando todas estas cosas. Sí. Ajá. Y si vemos en el transcurrir de los hechos, ahí se empezó. Cuando empezó el Pentecostés de los 120, en el que fueron a Samaria, que fueron ¿El a... aposento alto o correcto. 120? En los- El primer discurso de Pedro. Ajá. Y ahí ellos empezaron. Pero el primer discurso de Pedro, ¿sí lo estudió? Sí. Claro. Le dijo que se bautizara en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, pero es que ponle cuidado, exacto. Y cuando llegó, Pablo llegó a la conversión, ¿a dónde llegó él? Si empezamos a estudiar la vida de Pablo, ¿quién se le apareció a él? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No se lo parece. Presente no, en espíritu. Escuchó la voz. No, pero entonces él quedó ciego, pero literalmente él quedó ciego. ¿Y cómo tuvo que pasar con Bernabé, creo que fue? Con Bernabé, para empezar el proceso de... ¿Sí? ¿Y en qué nombre fue bautizado él, Pablo? Vamos a leer en el nombre de Jesús. No. No, No lo confirma. Pero el mandato principal, ¿por quién fue? no. Ahora sí vamos con Pedro, ya que cuando usted me dice que con Pedro, listo.
¿Se acuerda de lo que yo le dije a los judíos? Que ellos no esperaban a ningún hijo de Dios, esperaban era a un libertador, Simón Bolívar. Sí, Y es más, todavía en Israel se tiene esa cosa. Ellos todavía están esperando al sí. Mesías. Entonces vamos a ver, Pedro, en qué nombre mandó bautizar Pedro? A él dijo que bautícese en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Ajá. Ajá. Pero entonces no hay que de pronto hacer la controversia con lo que dijo Cristo. No. Por Sí, eso sí. le digo, Cristo Bueno, lo dijo. sí, pero entonces vamos por Biblia, ¿no? Ajá. Aquí no pensamiento humano, no. No, Vamos no, Biblia. por eso. Entonces, en la segunda predicación se convirtieron 5,000. La Sí. tercera eran a multitudes, Ujú. ¿cierto? Se convirtieron. Ujú. Bueno, ahí se mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Claro. Más adelante, Felipe en el capítulo 12, 8:12, dice, Ujú. cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Ujú. Pablo, cuando ya recibió la promesa del Espíritu Santo, ya fue convertido y todas esas cuestiones, yendo para Damasco, pasando por Efesios, Ujú. halló a cierto discípulo de Juan, le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ujú. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ujú. Y entonces, ¿en qué fuiste bautizado? Y en el bautismo de Juan. Pablo le dijo, Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. Ajá. ¿Cierto? Claro. Que era Jesús. Los discípulos de Juan no dijeron absolutamente nada. Comprendieron y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sí, pero entonces como usted me dice, fuera de contexto humano, en primer lugar hay que estudiar y establecer el por qué en ese época tuvieron que agarrar todo en el nombre de Jesús. Ajá. Segundo, nunca se va a controversar. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí. La gran comisión no tiene ninguna controversia, se lo dije al principio, la Biblia jamás se contradice, ni mamá se puede confundir. Hay que estudiar los mandamientos. O sea, yo Sí. para poder tener cuentas claras, yo tengo que decir el porqué de las cosas actualmente se pasó por esto, ¿sí? Porque en primer lugar, yo tengo que decir, igual a mi razón, con mi razón personal a través de la palabra. Un discípulo nunca puede controversar lo que Dios dijo, jamás. Todo va en controversia. Cristo dijo, dio la gran comisión es imborrable, ¿listo? Sí. Segundo, créanse, bautice, ¿por qué lo dijo él en el concilio? Hay que empezar, ¿por qué dijo él, créanse, bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de los pecados? Ujú. Porque solamente el sacerdote autoridad, solamente en el Padre y en el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, pero a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Por eso. Entonces, mi hermano, yo lo dejo porque es que estoy de servicio. Sí. Entonces, mire, póngale cuidado. Entonces, Ajá. el punto ahí, en Mateo 28:19, Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, entonces Pedro no se equivocó. Bueno, entonces en Génesis 1, entonces cuando hablaba en el principio Dios creó los cielos y la tierra y cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen. No, es que O sea, hay una contrariedad que como le digo, hay que no nos salgamos del tema. O otro día hablamos. Más ese bien, punto. eso, sí, me parece. Que pase, Igual de excelente humanidad. día. Dios me le Gracias, guarde y que tenga buen día. Gracias, muy amable. Bueno.